Hola a todos, vamos a por la segunda parte de este gran viaje que estamos haciendo hoy a Göbekli Tepe, el templo más importante de la antigüedad, en donde se ha descubierto recientemente que en uno de sus monolitos, concretamente el número 43, se hace referencia a un gran cataclismo ocurrido hace 12.907 años. Esta información se corrobora con la desaparición de diferentes pueblos de la antigüedad en aquella época y además en los aumentos de los niveles del mar justo en esa década, así como en los descubrimientos de aumentos en los porcentajes de platino e iridio en Groenlandia identificables a caídas de meteoritos en aquella época. En el planeta Tierra, algo muy importante a nivel sísmico, cosmológico y geológico pasó tras la caída de no uno, sino varios cuerpos no identificados en diferentes partes del mundo, tal y como explicábamos en la primera parte, y resulta que es que los habitantes de Göbekli Tepe decidieron construir un observatorio astronómico que sirviera para dar aviso y controlar todo lo que sería la caída de meteoritos y controlar toda la cúpula celeste. El pilar número 43, el llamado Vulture Stone, honraba todo el apocalipsis que pasó anteriormente, pero es que Göbekli Tepe es mucho más de lo que en un principio pueda parecer. Mientras que el resto del mundo en aquel periodo neolítico pre-alfarero apenas sobrevivía el día a día y eran cazadores, recolectores, ellos construían una obra maestra que a día de hoy no ha sido entendida. ¿Qué pasaba allí dentro de esos anillos? ¿Dónde apuntaban y quiénes eran esos sacerdotes que han sido representados con plumas durante cientos y cientos de años en diferentes épocas y también en diferentes culturas? ¿Quiénes fueron esos líderes que funcionaban como élite gobernante y mística de toda aquella civilización que honraba al cielo, al gran desastre que ocurrió y cuyo comportamiento es idéntico? Y aquí está la clave, al que tienen los mandamases que aparecen gobernando la alta Mesopotamia, entregándole a los seres humanos plantas, conocimientos químicos para fabricar armas, conocimientos en agricultura, ganadería, astronomía e incluso estética corporal, algo que por cierto llega a conectar con lo que sería el antiguo Egipto. ¿Quiénes eran esos líderes? La respuesta pues viene descrita en el libro de Enoch, en donde los dioses Anunnaki y su prole, los llamados Nefilim, realizan las mismas actividades. Pero, ¿qué les interesaba? Tanta historia con la astronomía parece absurda, pero no lo es. Datos como la precesión de la Tierra, representada en el seguimiento del eje polar, o la precisión al apuntar determinados puntos del cielo, exponen un interés inusitado en marcar direcciones, en ajustar, digámoslo así, referencias de su posición al respecto de varios elementos del cielo. Y os lo explico. El proceso es similar, para que me podáis entender, a hacer llegar la información de establecer exactamente dónde está la Tierra con respecto a otros mundos, como un GPS espacial. Y si esto es así, es fascinante, porque de ahí es evidente el siguiente paso: comenzar a identificar otros. ¿Es esto lo que querían los observadores? ¿De dónde habían venido? Si es así, ¿y de dónde habían surgido? Aquellas inteligencias similares a las que aparecen en el libro de Enoch, con el mismo comportamiento que vemos aquí, se afanaban en indicar constelaciones como las de el cisne, Cygnus, a su estrella principal, Deneb, o el lugar donde hoy se encuentra la estrella polar. Pero aquí hay un problema que es bastante grande, otra contradicción. En aquel momento no estaba la estrella polar ahí. Entonces, ¿qué buscaban en el cielo si allí no había nada? Porque es que hay algunos de los pilares que están apuntando justo donde estaba la estrella polar, pero es que, y además es que es justo en ese punto, pero es que allí no había absolutamente nada.
A no ser que fueran viajeros en el tiempo, ¿qué es lo que estaban apuntando? ¿O qué es lo en qué estaban interesados? No era entendible, y además es que estaban obsesionados con ese lugar de la cúpula celeste, en donde milenios más tarde, pues sí que iba a aparecer nuestra estrella polar, pero en aquellos momentos no había nada, un auténtico misterio. Y aquí está el gran enigma, entendiendo que esos dioses realmente fueran criaturas de carne y hueso que hubieran venido a nuestro planeta en funciones de exploración, es decir, entendiendo que esos dioses fueran seres con un nacimiento ajeno a la Tierra. Lo interesante de esta teoría sobre el posicionamiento y el mapeado, lo que sería el mapeado, pues es que se darían dos opciones. La primera, que esos exploradores hubieran perdido toda posible comunicación con el exterior y toda su tecnología, pero no todo su saber, y lo hicieran por ellos mismos y por nosotros para ubicarse perfectamente mientras se mezclaban y realizaban todo tipo de experimentos científicos con las especies nativas del entorno, es decir, con los animales y con nosotros, o dos, es decir, que lo estuvieran haciendo solo por nosotros, estudiándonos en exclusiva mientras construíamos el templo, que nos avisara de futuras catástrofes, observando cómo poco a poco, dándonos diferentes pautas, claves o facilidades, los seres humanos pues fuéramos capaces de apañárnoslas para construir el enclave. Aquellos seres humanos sin duda querrían hacerlo, estaban desesperados, estaban aterrorizados tras vivir aquel apocalipsis, tras saber que sus antepasados habían vivido un apocalipsis tremendo. Siendo esto así, de las dos formas, sería fascinante porque efectivamente aquí encontramos ambas cosas. Un grandísimo conocimiento matemático, pero sorprendentemente plasmado en piedra, como si se hubiesen mezclado con nosotros de forma efectiva y hubiesen enseñado a aquellos pueblos todo lo que debiesen saber para prevenir todas las amenazas que estaban viniendo a la Tierra en forma de meteoritos. Por otro lado, es interesantísimo observar que en el libro de Enoch, pues efectivamente los observadores se mezclan con el género humano, entregándoles pues las artes y las ciencias, incluyendo el uso de vegetales y el tratado y refinado de lo que serían las rocas para lograr confeccionar pues herramientas de caza y de tallado. Observan nuestro desarrollo, nuestra cultura y nuestra manera de actuar. Es exactamente lo mismo que viene en ese libro. Esos misteriosos observadores, esos watchers, tal y como se dice en inglés, pues aparecen repetidamente como hombres pájaro en diferentes culturas. Siempre esa simbología, siempre esas metáforas perfectamente identificadas y sin error. Era eso, y de hecho también se usaban esos símiles con algo tan extraño como el zorro o el lobo, cuya cola ha sido identificada con la aparición de los cometas. Desde el antiguo Egipto hasta Mesopotamia, también Asia Central, la India y China. Un saber ancestral del que se conocía sus consecuencias evidentemente destructivas y del que había que saber más, muchísimo más, evidentemente. Pero ¿qué ocurría realmente en Göbekli Tepe, allí en el interior? Bueno, pues para ello vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos a entrar directamente allí al templo. 12.907 años atrás, nada menos. Es de noche y estamos solos. Nos encontramos con los anillos del complejo, un lugar lúgubre, vegetación, poblados cercanos los habitantes están dormidos, la luz, las estrellas, no hay luna, y vemos bien el planisferio terrestre. Miramos al entrar como los principales pilares centrales del entramado de este anillo de Göbekli están todos dirigidos hacia el noroeste. Vamos entrando. Las entradas nos quedan hacia el sureste. Vamos pasando. Los diferentes monolitos se ponen junto a la entrada.
Y estamos, bueno, pues caminamos, están ahí dispuestos los monolitos a medida que avanzamos en la estructura. Nos damos cuenta de que todo tiene un sentido y el pilar 43 solo es un pequeño recordatorio de lo que sería, bueno, pues de un hecho, ¿no? Pero es que es un recordatorio de algo que pasó, pero el saber que hay allí es inmenso, demasiada información, demasiados dibujos tallados, todos con sus significados. Animales que están allí, pues, que están allí perfectamente dibujados, figuras, no sabemos lo que son, nos sentimos extraños en ese lugar. No parece todo eso de aquí. Nos ponemos al lado de los pilares y todos apuntan a una constelación de forma inteligente. Listos los que lo construyeron, exactos en su sentido, demasiado precisos. Caminamos. Seguimos caminando. Las figuras antropomórficas ahí en las formas ahí de T, las vemos ahí un poquitín, ahí ya cercanas. El complejo desde luego es mucho más grande, mientras que vamos acercándonos, es mucho más grande de lo que creemos, y vamos avanzando y nos movemos paso a paso, pasito a pasito. El diseño es perfecto y en ese punto estamos en un lugar que marca directamente al norte. Y nos damos cuenta. ¿Cómo han podido hacerlo? No es lógico. Y de repente a nuestro lado miramos y vemos a uno de estos sacerdotes que está ahí, pero que no parece que nos esté mirando a nosotros en un principio. Es uno de ellos, es un vigilante, está clarísimo. Nos entra miedo. Es la experiencia que viven los que entran en el templo y la vivimos nosotros en nuestro rito de iniciación. Ese vigilante de la humanidad es rarísimo, es idéntico a como lo leímos en el libro de Enoch. Tiene rasgos faciales alargados y su cráneo está tapado, pero también es bastante grande y lo estamos viendo, cráneo grande. Lo estamos viendo y estamos en un ambiente muy oscuro. No parece una persona normal, pero es él el que enseña a los humanos todo ese conocimiento. Hay más como él, pero está solo. Todo lo que ha hecho que se erija este complejo y todo el mundo le tiene además una mezcla entre miedo y respeto, y está ahí. Y estamos él y yo solos. Y yo tengo miedo. Tiene el pelo largo, un abrigo de plumas extrañísimo. Tiemblo de miedo y terror total. No sé qué va a hacer. Está en un estado de éxtasis. Es pálido y el ambiente es muy lúgubre. No le veo bien. No se mueve. Pero él está tenso totalmente. Él no se mueve y yo tampoco lo hago. Estoy haciéndole el paso. En el pilar en el que estoy, la dirección que se marca es el norte polar y me doy cuenta además. ¿Cómo es posible? No es lógico que esta gente tenga ese conocimiento. Él sigue en éxtasis y yo poco más puedo hacer, nada más que seguir. Y es muy curioso porque fijaos que ese norte polar está indicando justo la dirección de esa física hiperdimensional que tantas veces hemos estado nombrando aquí, y yo me doy cuenta de todo eso. Y él sigue con todo lo que sería esa sensación y tiene una actitud de estar en trance directamente. Mira la constelación del cisne desde uno de los pilares y yo me doy cuenta. Y tú observas esa constelación del cisne y miras a la gran estrella de Nef, que está ahí, es preciosa. Y la observas y te callas, por supuesto, y miras cómo brillan las demás estrellas, mientras tu visión se tapa con la misma figura de las mismas estrellas marcadas en las figuras de los monolitos. Y observas todo eso y vuelves a mirar al vigilante.
y se está moviendo de forma extraña y te entra ya un miedo atroz y ya te largas de allí echando leches de allí y te vas y tras haber tenido una de las vivencias más increíbles de toda tu vida. Esta es la experiencia que se vivía en aquellos momentos determinados como el solsticio o el equinoccio, en el periodo del tiempo en el que los seres humanos convivíamos con los seres que nos habrían ayudado a construir Göbekli Tepe para nuestra protección y también para la suya, según lo que diferentes investigadores como Andrew Collins exponen en base a sus investigaciones sobre el misticismo de aquella cultura y su obsesión con el norte y con la constelación del cisne, con un norte que no podían conocer, ¿no? Pero que, bueno, con esa constelación del cisne a la que identificaban como receptora de del alma de los mortales, curiosamente. Si nos fijamos, y ya para terminar, hay 3 detalles a tener muy en cuenta. El primer detalle sería la aparición de estos vigilantes en todo el proceso de creación y su aspecto. Sin duda, pues evidentemente es que recuerda al de los ángeles utilizados en la religión cristiana miles de años después. ¿Sería posible que se hubiera recogido este elemento de la creación de la Alta Mesopotamia y también de este complejo, y bueno, pues se hubiera utilizado haciéndolo más amable para hacer más entendible el mensaje de la creación que pretendían hacer llegar a la gente? El segundo, que la forma de T de todo lo que aparece es una representación simple de un ser humano, pues es un hecho contrastado por la ciencia, pero la encontrada en la ciudad de Adiyaman, en el sureste de Turquía, contemporánea con las fases de construcción de Göbekli Tepe, expone un alargamiento inusitado del cráneo en la parte del hueso parietal y occipital que se corresponde con la descripción de los Watchers y que en dimensiones es idéntica a los tótems místicos esculpidos en el Neolítico que exponen poder, que eran, bueno, pues unas estatuillas pequeñitas y que también existen, por ejemplo, en España, ¿no? Que también se han visto en el norte de España. Sabían perfectamente lo que estaban esculpiendo. En este caso, el poder se representa como una criatura que además tiene un achatamiento del hueso frontal. Esta estatuilla tiene 13.000 años y está en el Museo Gaziantep. Y el tercero, es también fascinante la identificación de los dioses Anunnaki con esas mismas actividades en el mismo lugar que los sacerdotes de Göbekli Tepe. También se han encontrado figuras de serpientes posteriormente en tumbas Ubaid, datadas miles de años después, ahora en el Museo Británico, también del mismo tamaño. Un elemento más, en este caso negativo, de la misma historia del Jardín del Edén, con esa llegada de los dioses Anunnaki, la creación de este gran monumento. Quedan muchos enigmas por resolver en esta zona del mundo y espero ir pues trayendo más información al respecto en los próximos años. Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que he tenido que partir en 2 cachitos. Y bueno, pues nada, que os espero en el siguiente, que he estado un poco pachucho estos días, he estado un poco malito. Y bueno, pues espero poder seguir haciendo videoprogramas en los próximos días y espero que os sigan gustando tantísimo como a mí me está gustando hacerlos. Bueno, pues que muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Número 43, el llamado Vulture Stone, honraba todo el apocalipsis que pasó anteriormente, pero es que Göbekli Tepe es mucho más de lo que en un principio pueda parecer. Mientras que el resto del mundo en aquel periodo neolítico pre-alfarero apenas sobrevivía el día a día y eran cazadores, recolectores, ellos construían una obra maestra que a día de hoy no ha sido entendida. ¿Qué pasaba allí dentro de esos anillos? ¿Dónde apuntaban y quiénes eran esos sacerdotes que han sido representados con plumas durante cientos y cientos de años en diferentes épocas y también algo que por cierto llega a conectar con lo que sería el antiguo Egipto? ¿Quiénes eran esos líderes? La respuesta pues viene descrita en el libro de Enoch, en donde los dioses Anunnaki y su prole, los llamados Nefilim, realizan las mismas actividades. Pero, ¿qué les interesaba? Tanta historia con la astronomía parece absurda, pero no lo es.
datos como la precesión de la Tierra, representada en el seguimiento del eje polar, o la precisión al apuntar determinados puntos del cielo en diferentes culturas. ¿Quiénes fueron esos líderes que funcionaban como élite gobernante y mística de toda aquella civilización que honraba al cielo, al gran desastre que ocurrió y cuyo comportamiento es idéntico? Y aquí está la clave: al que tienen los mandamases que aparecen gobernando la Alta Mesopotamia, entregándole a los seres humanos plantas, conocimientos químicos para fabricar armas, conocimientos en agricultura, ganadería, astronomía e incluso estética corporal. En los porcentajes de platino e iridio en Groenlandia identificables a caídas de meteoritos en aquella época. En el planeta Tierra, algo muy importante a nivel sísmico, cosmológico y geológico pasó tras la caída de no uno, sino varios cuerpos no identificados en diferentes partes del mundo, tal y como explicábamos en la primera parte, y resulta que es que los habitantes de Göbekli Tepe decidieron construir un observatorio astronómico que sirviera para dar aviso y controlar todo lo que sería la caída de meteoritos y controlar toda la cúpula celeste, el pilar. Hola a todos, vamos a por la segunda parte de este gran viaje que estamos haciendo hoy a Göbekli Tepe, el templo más importante de la antigüedad, en donde se ha descubierto recientemente que en uno de sus monolitos, concretamente el número 43, se hace referencia a un gran cataclismo ocurrido hace 12.907 años. Esta información se corrobora con la desaparición de diferentes pueblos de la antigüedad en aquella época y además en los aumentos de los niveles del mar justo en esa década, así como en los descubrimientos de aumentos